Bienvenidas a un nuevo video a mi canal, mi nombre es Vane. El día de hoy les traigo mi experiencia con mi segundo parto. Cabe destacar que este segundo parto fue totalmente diferente al primero y bien lo dicen, que el segundo pues nada que ver con lo que es un primer parto. Pero bueno, les voy a empezar a contar. Un mes antes de tener a mi bebé. Yo tuve revisiones cada semana porque tenía diabetes gestacional e hipotiroidismo. Entonces pues me tenían que mantener en revisión para ver que el crecimiento de mi bebé fuera el adecuado para las semanas en las que yo estaba. En la semana 39 me programaron la inducción al parto para el día 30 de junio porque no se veía que mi bebé quisiera nacer. Aunque yo ya tenía contracciones que tenían cierto dolor, no era para que mi bebé naciera. Entonces me programaron para una inducción el día 30 y en caso de que no funcionara la inducción, pues iba a terminar en cesárea. Lo cual a mí me mantenía muy nerviosa porque la verdad es que le tengo pánico a la cesárea, le tengo muchísimo miedo en solo pensar en que te abren. No, es en verdad un miedo muy grande el que le tenía a la cesárea. Entonces yo rogaba que fuera un parto natural. Entonces, durante ese mes, con las revisiones que tenía, yo le decía a la doctora que yo no tenía dolor constante, que no eran las contracciones regulares. De hecho, en una aplicación las estuve contabilizando y no eran nada regulares. Así que, pues me tranquilicé, esperé que el tiempo pues pasara. Y bueno, para el día 28 de junio empecé con un dolor en la cadera muy fuerte, en el cual pues me tenía que mantener como sentada pero echada para atrás para que se aliviara un poco el dolor. Pero yo pues lo añadía que pues el peso de la bebé, estaba muy cansada. En ese momento pues ya había caminado mucho porque salí a comprar unas cosas que me faltaban de mi bebé. Entonces pues dije, ha de ser por eso. Pasaron los días. Cabe mencionar que mi esposo trabajaba de noche, entonces ese día en la tarde noche se fue a trabajar y me dejó solita. Yo estaba en casa de mi mamá en esos momentos y cuando me regresé a mi casa ya empezaron como unas contracciones. Pero como ya había días anteriores en los que tenía contracciones y no eran regulares, pues en esta ocasión dije, pues probablemente otra vez voy a empezar con contracciones y en 1 o 2 horas ya se me van a quitar, porque así me pasaba. 1 o 2 horas mantenía contracciones con dolor y de repente se iban y ya no tenía contracciones en todo el día. Entonces cuando yo empiezo a tener ya esas contracciones, pues las empiezo a contabilizar para ver si eran regulares. Cabe mencionar que nunca fueron regulares mis contracciones. Nunca fueron cada 5, cada 10, no. Mis contracciones eran cada 5, cada 10, cada 7, cada 3. Entonces no había contracciones regulares, por lo que también pensé que pues no iba a ser el día del parto. Para las 9, 10 de la noche me marca mi esposo y me dice que como tenía una gripa y como estamos en pandemia, lo regresaban del trabajo. Entonces como a las 10:30 me marca y me dice que lo regresaron del trabajo, que se va para la casa. Y yo le dije que estaba bien porque las contracciones no habían parado desde las 6, 7 de la tarde, que entonces pues podría ser que ese día era el día. Para el 28 todavía ya en la nochecita pues yo seguía teniendo contracciones y ya empezaba a subir un poquito el dolor. Ya las sentía dolorosas. Y me acordé del parto de mi niña anterior, que también nunca fueron regulares mis contracciones. Entonces dije, tal vez ya es el día. Le marqué a mi hermano para decirle que estaba teniendo contracciones, que no eran regulares, que no sabía si me iba a ir al doctor, pero le mantenía informado para que mi mamá me pudiera cuidar a mi niña grande. Para las 2 de la mañana yo seguía con contracciones, pero yo ya tenía un sueño. Entonces había momentos en los que me quedaba dormida, pero una contracción dolorosa me levantaba. Decidí meterme a bañar para ver cómo se ponía mi cuerpo y me metí a bañar. Estuve en el agua calientita unos 10 minutos y las contracciones seguían. Llegó un momento en el que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vámonos al doctor porque no sé si va a ser el día o no, pero quiero ir. Estaba indecisa entre si ir o no al doctor, porque he escuchado a muchas chicas o así a personas que van a tener a sus bebés que me cuentan que fueron al doctor pero las regresaron y las estaban haciendo caminar porque todavía no llegaban a la dilatación para que las pudieran ingresar al hospital. Y yo no quería que me mantuvieran en el doctor adentro o que me regresaran porque la clínica a la que fuimos se encuentra a casi 3 horas de aquí de donde yo vivo.
Entonces, si yo me iba en la madrugada y el doctor me decía que todavía no era momento, que me regresara, pues era estar yendo, viniendo. Entonces yo quería estar 100% segura de que ya iban a ser mi bebé. Entonces llega el día 29 de junio, ya eran las 4 de la mañana y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vámonos, sí nos vamos a ir al doctor, no sé qué va a pasar, pero vámonos. Las contracciones no se quitan y no me quiero arriesgar. Entonces pues tomamos un Uber y pasamos a dejar a mi bebé con mi mamá y de ahí nos fuimos al hospital. Como era madrugada y nos fuimos en Uber, llegamos al doctor a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 llego, me ingresan y fue muy rara esta parte porque la verdad ahí fue cuando todo fue totalmente diferente que con mi primer bebé. Con esa bebé llegué a la sala de partos, me dice el chico que me atendió, era un enfermero, me dice, quítate la ropa, voy por tu bata, y ahorita que llegue te hago tacto para ver cómo estás. Yo le dije que sí, como tenía una contracción, recuerdo que me paré de la camilla y caminé porque cuando caminaba las contracciones se hacían menos dolorosas. Entonces llegó un momento en el que me paré, caminé, no mucho, yo creo que 1,5 metros más o menos, y sentí tal cual en las películas como algo se rompió entre mis piernas y sonó como cayó un chorro de agua. Yo traía en ese momento pantalón, entonces todo mi pantalón se mojó y yo más sentía cómo se escurría todo por mis piernas y era un charco de agua transparente. Y ahí fue cuando le dije a otra de las enfermeras que estaba en la habitación que ya se me había roto la fuente. Ella me dice que espere tantito, que no pasa nada. Llega el enfermero que me había atendido la primera vez y me ve pues ahí parada en el charco y le digo, oye, se me rompió la fuente. Me dice, tranquila, no pasa nada, pásate para acá, quítate la ropa y ponte esta bata, te vas a quedar ingresada. Yo en ese momento dije, bueno, mínimo ya no dimos la vueltezota, me voy a quedar ingresada. Y ya cuando terminé de quitarme la ropa y me pusieron la bata, bueno, me puse la bata, me pide que me acueste para que me hagan el tacto. Y al hacerme el tacto resulta que yo ya tenía 9 de dilatación. La verdad es que fue un momento de shock para mí porque según yo, cuando ya tienes el 9 de dilatación te duele demasiado. Y la verdad es que las contracciones en ese punto eran muy, muy soportables para mí. Ya después me cambian de cama, me pasan a otra cama donde ya iba yo a tener a mi bebé. Y a partir de que se rompe la fuente, las contracciones ya empiezan a aumentar de dolor. Pero no es un dolor tan insoportable como yo lo recordaba con mi primer bebé, que también no fue tan doloroso, pero quiero creer o creo que fue más doloroso con mi primera hija que con la segunda, en las contracciones. Yo recuerdo que... Ahorita que lo recuerdo, con mi primer bebé me mantuve todo el tiempo acostada. Todo el tiempo estuve acostada, supongo que por eso... Bueno, lo último de cuando yo iba a tener a mi bebé me mantuvieron acostada con unas cosas aquí en la panza. Entonces yo no me podía mover y creo que por eso fue más doloroso la última parte con mi hija, la primera, que con la segunda. Porque con la segunda tuve libre movimiento, nunca me pusieron las cositas en el estómago, solamente me pasaban una cosita como con el que te hacen el ultrasonido, me lo pasaban para ver dónde estaban los latidos de la bebé y ya. Pero era como de repente, no mantenían el aparato para monitorear a la bebé. Entonces, recuerdo que cuando me pasan a la otra cama, pues me empiezan a preparar todo porque la bebé ya estaba a punto de nacer y me dice la doctora que le avise cuando tenga ganas de ir al baño. Le dije, ¿por qué le dije que ya tenía ganas como de pujar? Y me decía, cuando tengas ganas de ir al baño, avísame. Le dije, es que ya tengo ganas como de ir al baño. Y me dijo, bueno, cada que tenga una contracción vas a pujar. Y le dije que pues estaba bien. Recuerdo que me acosté porque en ese hospital al que yo fui, como fue un parto o practican el parto humanizado, tú puedes estar en la posición que tú quieras. Entonces, de estar sentada, yo recuerdo que me decidí a acostar y poner las piernas como en la posición en la que todos tenemos de nuestros bebés. Nada más que las piernas no me las subieron en ningún lado porque con mi primera hija tienen unas camillas con unas cositas a los lados donde subes las piernas, que en verdad es súper incómodo. Yo con esta bebé recuerdo que pues estuve en la cama, yo estuve acostada como yo quise, libre movimiento, la verdad que por eso fue diferente.
Entonces recuerdo que cuando empieza todo esto ya de la expulsión de la bebé, sentía un dolor espantoso en la parte de abajo y recuerdo que nada más le preguntaba a la enfermera, ¿ya van a hacer? Y ella me decía, es que depende de ti, y yo estaba en un punto en el que ya quería que naciera mi bebé porque en verdad las contracciones no eran las que me dolían, lo que me dolía era la parte ya cuando iba a salir. Sentía en verdad han dicho que se siente como un aro de fuego, así tal cual lo sentía, como que me quemaba. Y yo ya le decía a la doctora, es que ya necesito que nazca. Yo pensaba que todavía me faltaba para que naciera, porque con mi primera hija estuve pujando como una hora, porque ahí nadie se tomó la molestia de revisarme constantemente o de explicarme el por qué no tenía que pujar antes de que sintiera las ganas de pujar. Entonces me empiezo a pujar, recuerdo cuando me llegaba una contracción, llegaba y pujaba y llegó un punto en el que sentí ya cómo empezaba a salir algo y me dice la doctora, ¿quieres sentir la cabecita de tu bebé? Y al inicio recuerdo que le dije que no y luego le dije, bueno, sí, y me hizo tocarme y se sentía que ya estaba saliendo. Cuando sentí esa cabecita dije, ya es lo último, si de aquí no haces un pujo efectivo, pues te puedes tardar muchísimo tiempo más. Entonces recuerdo la última vez que pujé y salió su cabecita. Ya de ahí ellos hacen la maniobra para sacar el cuerpo completo de la bebé y salió completa. Otra de las cosas que fue muy diferente para mí es que con mi primera hija, en cuanto nació, se la llevaron. Quiero creer que fue porque se hizo de la popó dentro de mí, entonces se la llevaron para checarla. Y con esta bebé me la dejaron a mí, luego que nació, me la pusieron en el pecho y la tuve luego. En lo que ellos hacían sus cosas de coserme, de revisarme o de sacar la placenta, yo seguía con mi bebé. Recuerdo que también me asusté en ese punto porque la bebé no respiró luego. Llegó un punto en el que la bebé se puso morada, yo la tenía aquí en el pecho y la bebé estaba súper morada. La pediatra estaba al lado de mí y me dice, no la vamos a llevar. Yo pues obviamente en modo mamá preocupada, pues le pregunté si estaba bien, me dijo sí está bien. En cuanto ella la carga, la bebé llora, porque en el tiempo que estuvo en mi pecho no lloró, entonces por eso me preocupé y le pregunté si estaba bien. Entonces cuando ella la carga, me la quita del pecho, llora la bebé y se la llevan rápido y pues a mí me preocupó que hicieran todo ese movimiento de llevársela tan rápido. Entonces le pregunté si estaba bien la bebé y me dice que sí, que la bebé está perfecta, que no hay ningún problema, que ya lloró, que me la regresan, porque en ese momento cuando yo le pregunto ella regresa y me dice, sí, mira, aquí está tu bebé, está llorando, está bien, no la vamos a llevar para limpiarla y para ponerle una cobijita y traértela. Pasaron yo creo como media hora de que se la llevaron y la limpiaron y me la regresaron. Para cuando me la regresan todavía seguían cosiéndome porque tuve 2 desgarros grado 2. Entonces cuando me la regresan todavía seguían cosiéndome y fue una experiencia totalmente distinta porque mi bebé nació a las 6:52 de la mañana. Yo llegué al hospital como a las 5:30, 5:40, me hacen el tacto y a las 6:52 mi bebé nace. Entonces fue un parto rapidísimo, por eso les digo que ni tiempo les dio de ponerme epidural, porque yo ya llegué con 9 de dilatación al hospital y yo en mi cabeza en ese momento cuando me dijeron que tenía 9 de dilatación dije, por Dios, yo quería seguir en mi casa, yo no me quería venir, todavía lo estaba pensando mucho. Y también fue una experiencia diferente porque mientras nacía mi bebé, mientras pasaba todo eso de que yo pujaba, la enfermera hablaba conmigo, mientras me cosía, la enfermera hablaba conmigo, porque cabe mencionar que al hospital que yo fui, la ginecóloga te atiende únicamente si ya es un parto de alto riesgo. Mientras sea un parto normal, un parto sin complicaciones, te atienden los licenciados en enfermería que están capacitados para atender tu parto, que creo que en otros lados se les llama como matronas o algo así. Entonces aquí donde yo vivo les llamaban así, licenciados en enfermería, especializados pues en el parto. Y sí había, en ese momento como yo era la única que estaba atendiendo un bebé, la ginecóloga estaba al lado, pero los licenciados en enfermería hicieron absolutamente todo. También cabe mencionar que la clínica a la que yo fui era de primer nivel, porque hay 3 niveles.
Entonces el de primer nivel atiende únicamente partos naturales, sin complicaciones, donde el bebé viene bien, viene sano y no tiene ninguna complicación al momento del parto. Y me lo explicaron al inicio, me indicaron que el parto que yo iba a tener tenía que ser natural, bueno, natural o cesárea, pero sin complicaciones extras. Entonces si el bebé llegaba a detectar algún problema al momento de que iban a hacer, pues no me iban a poder atender ahí, me tenían que mandar a otro hospital. Y yo lo tenía clarísimo. De hecho fui a visitar un hospital de tercer nivel cuando me detectan hipotiroidismo, diabetes gestacional y amenaza de parto prematuro. A las 26 semanas me lo detectaron. Entonces yo fui a otro hospital porque pues obviamente al ellos ser de primer nivel no iban a poder atenderme en caso de que mi bebé naciera prematura. Entonces me voy a otro hospital, ahí me dicen que no me pueden atender, que todo está bien, al menos que sea una emergencia. Entonces pues yo sigo con mi clínica de primer nivel. Afortunadamente pues ya todo el embarazo transcurrió normal, tranquilo, y al momento del parto también todo fue normal, tranquilo, natural, sin ninguna complicación. La bebé nació perfecta y hasta el momento está perfecta. Entonces pues es aquí cuando yo veo toda esta diferencia de que con estas enfermeras yo podía hablar, con el enfermero, que también me tocó un enfermero, yo podía hablar, yo podía platicar, me sentí tan tranquila, me sentí en paz. O sea, en verdad que con la otra doctora hasta me sentí mal. Cuando tuve a mi bebé me hicieron sentir tan mal, no disfruté la experiencia del parto, y con esta bebé sí que la disfruté. Además de que cuando me pasan ya a la sala pues normal, donde ya te pueden entrar a visitar, mi esposo entró y estuvo casi todo el día ahí conmigo, porque como les comenté, yo llegué como 5:30, 5:40 al hospital, y me dieron el alta a las 7:30 de la noche de ese mismo día, porque la bebé estaba bien, yo estaba bien, nada más nos hicieron un estudio casi al final, pero como todo estuvo bien, nos dieron el alta como a las 7:30, y nos fuimos como a 7:40 del hospital. Entonces fue tan rápido que yo el mismo día que la tuve, ese mismo día llegué aquí a mi casa, y la verdad yo sí quería que me dieran el alta ese mismo día, porque si algo salía mal en los estudios me iban a dejar hasta el día siguiente. Afortunadamente salió todo perfecto, tanto conmigo como con la bebé, y nos dieron el alta, y yo quería eso porque no quería pasar una noche en el hospital. Además que creo que no iban a dejar a mi esposo estar ahí dentro, aunque fue una clínica privada, pero al estar en pandemia, pues al parecer no lo iban a dejar estar, aunque como nada más éramos 2 chicas las que estábamos ese día, probablemente sí, pero no me quería arriesgar a que no, y que mi esposo pues se tuviera que regresar a la casa, que les digo que era muchísimo tiempo de trayecto, o que se quedara ahí toda la noche. La verdad no quería eso. Entonces pues fue lo mejor que nos pudo pasar, que nos dieran el alta. Regresamos aquí a la casa como a las 8:30, 9 de la noche, y fue un alivio total. Y así fue como yo tuve a mi segunda